24 y hemos recibido al alcalde de Magdalena, el señor Francis Allison, que es una de las voces que en materia de seguridad ciudadana cuentan más en nuestra ciudad, porque los resultados de la lucha contra la delincuencia, tengo entendido que en Magdalena son los mejores de los 43 distritos de Lima. Y esto parece que es objetivo según los estudios que se han hecho. Y es por eso que queremos oír su opinión sobre qué es lo razonable que el gobierno solicita al Congreso como facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana, por una parte, y específicamente en qué situación está la aplicación de la ley del año 2020 que establecía el marco normativo para detener o no a los policías que usen sus armas de fuego en enfrentamientos con delincuentes. Ese es un tema complicado porque hay a veces en que el uso lamentablemente se hace inevitable, pero hay otros casos en donde hay usos que violan derechos humanos. Díganos su punto de vista sobre este tema, la protección de los policías frente al uso de armas de fuego y lo que el gobierno debería conseguir como facultades delegadas en materia de lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Muy buenos días, gracias Fernando, Mávila, gracias por la entrevista y un fuerte abrazo para todos los televidentes de este importantísimo medio de comunicación. Bueno, efectivamente el gobierno nuevamente pide delegación de facultades. Estoy de acuerdo en que todas las instituciones deben trabajar de la mano y que evidentemente el Parlamento sí debe otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo para hacer más dinámicas las cosas. Sin embargo, hace unos meses también hubo una delegación, algunas normas interesantes se aprobaron, otras no tanto, por ejemplo, el delito de receptación, que es este delito que significa comprar o vender cosas robadas, tenía pena de 1 a 3 años y se subió solamente de 2 a 4, con lo cual se quedó pues en salud a la bandera, por ejemplo, esa modificación. Luego, curiosamente, en un momento que estamos buscando, digamos, que hayan menos delincuentes en la calle, también se aprobaron con la delegación pasada, por ejemplo, normas para desasinar penales. Antes, la prisión preventiva se ponía si la pena iba a ser superior a 4 años, pero ahora con la delegación pasada se subió a 5. Lo que de todas maneras en ese punto nos parecía y nos parece que fue una contradicción con lo que en ese momento debe buscar el Estado peruano, que es más bien, como digo, sacar de las calles a los maleantes. Respecto a la ley de protección policial, esa existe desde el año 2020, hace 4 años, y dice expresamente 2 cosas que hay que tener en cuenta. Primero, efectivamente, que el policía que dispara, que hace uso de su arma de fuego, causando lesiones o muertes en una persona, entiéndase un maleante, no puede ser sujeto a prisiones preventivas ni preliminares. Él tiene que estar libre mientras dure su juicio. Si llega a la condena y con la condena se demuestra que es culpable, no, o sea, obviamente de un delito de homicidio, asesinato, ahí se va preso. A ver, pero el proyecto de ley, permítame, que usted estaría presentando, ley de protección policial, propone si algún fiscal hace requerimiento de prisión contra un policía por haber utilizado su arma contra los delincuentes y que además el juez se la concede, ambos cometerían el delito de prevaricato agravado, el mismo que sería insertado en el Código Penal con una pena mayor de 8 años. Por supuesto. Ese es textualmente el proyecto de ley. Textualmente, y lo explico por qué. Hay una ley que expresamente prohíbe apresar al policía durante el proceso. No significa que no va a ser investigado. Sin embargo, esa ley se hizo de manera cuidadosa y sí se puso un artículo que dice que no se aplica la ley de protección policial si el policía viola derechos humanos en su intervención. Claramente hace unos meses vimos un policía que mata en el piso, está filmado, a un maleante. Ok, a él obviamente no se le aplica esta ley y según mi entender como abogado y como ciudadano y alcalde está bien apresado durante el proceso. Pero lamentablemente también vemos que cada vez que hay un maleante muerto armado, hay un fiscal pidiendo la detención y esto viola... No es cada vez, ¿no? Hemos visto el maldito Cris, por ejemplo, efectivamente murió y nadie fue procesado por eso. O sea que no es que cada vez que claro, arma de fuego. Pero eso ya fue pues contra un caso mediático contra un maleante que había matado sereno, que había matado policía, que era el más buscado de Perú en ese momento y que además ese mismo ejemplo, Fernando, demuestra lo que hemos logrado
al apresar a los policías que disparan. Tienen miedo de disparar, lo que es muy malo para la seguridad ciudadana de nosotros. O sea, el día que un policía ve que hay un asalto o algo, muchas veces prefiere no intervenir porque evidentemente la balacera puede o morir él o morir el delincuente. Y en caso de que muera el delincuente, que es lo esperado, muchas veces va preso. Correcto, pero ese análisis sobre la situación que podría propiciar que un fiscal pida prisión para un policía es materia de evaluación por un juez, el Poder Judicial. Sin embargo, en el proyecto de ley ustedes están incluyendo que si el juez concede ese pedido de la Fiscalía, ambos cometerían el delito de prevaricato. Entonces, parece una intromisión incluso en la decisión del propio juez, que es el que va a dirimir si le da o no le da la razón al fiscal en este pedido de detención para el policía. Un poco para explicar. El tema de Maldito Cris, para acabar, más bien su detención es la prueba de que nuestros policías tienen miedo de disparar. Muere Maldito Cris, pero manda al hospital a 3 policías. ¿Cómo puede ser que una intervención policial, que tiene obviamente la policía, la fuerza, el monopolio de uso de la fuerza, que tiene la ventaja de la sorpresa de su lado, termine varios en el hospital, y es justamente porque tienen miedo de disparar? Correcto, pero hay un juez que evalúa esa situación. Justamente, por eso eso complementa una ley que ya existe, y esa ley lo que dice claramente es que no se aplica la norma si el policía ha cometido, obviamente, delito de asesinato, si ha violado derechos humanos. O sea, debe entenderse esta modificación de la ley que propone Magdalena y que ya está en el Congreso como parte de una ley que ya existe, no como algo aislado. Evidentemente el juez ¿Qué cosa modifica respecto a la ley que ya existe desde el año 2020? Dejando expresamente que el fiscal que pide requerimiento, violando esta ley, y el juez que da la prisión, violando esta ley, comete un delito de prevaricato, porque ¿qué es ese prevaricato? Dictar resolución contra mandato expreso de la ley. Y acá hay un ¿Quién va a aplicar esta ley? Obviamente lo aplica el mismo Ministerio Público, ¿no es cierto? Y el mismo Poder Judicial contra sus propias autoridades. Estamos viendo en el Perú la construcción claramente de un país al revés, en lo que es seguridad ciudadana, donde claramente por defender los derechos de los maleantes se está también desprotegiendo el derecho del ciudadano. ¿Es una sobrelegislación que puede complicar mucho más la situación? No, yo lo que veo acá más bien es una necesidad al ver que lamentablemente se está apresando injustamente hay una nuestra discrecionalidad policía. De los jueces. Pero no lo están aplicando. Más bien me llama la atención como abogado que de manera permanente no se esté aplicando una ley vigente y sin explicación alguna. Ayer tuvimos una conferencia internacional de seguridad ciudadana y los ecuatorianos comentaban que hace 2 meses se aprobó la misma ley de protección policial allá. De acuerdo. Alcalde, permítanos por favor ir a Trujillo, porque también tenemos enlazado al congresista Juan Burgos Oliveros, representante de La Libertad, congresista de La Libertad o por La Libertad y de la bancada de Avanza País, para comentar este tema. Congresista Burgos, buenos días. Perdón, la bancada Podemos. Adelante, congresista Burgos, buenos días. Muy buenos días, estimada Magda. Sí, mil perdones por la confusión con su partido político, pero le queríamos preguntar por lo que acaba de señalar el señor Francis Allison. ¿Cómo analiza usted la propuesta de este proyecto de ley? ¿Del proyecto de ley? Que acaba de desarrollar el señor Francis Allison. Sí, es que si algún fiscal pide prisión para un policía que ha utilizado su arma contra delincuentes, pero además un juez le concede ese petitorio, ambos estarían cometiendo un delito de prevaricato, que tendría que sancionar, por supuesto, e investigar el Ministerio Público. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que un proyecto de esta naturaleza sea aprobado en el Parlamento? ¿O cuál sería su posición? Bueno, tendríamos que analizarlo muy profundamente, pero estamos hablando de que tenemos que hacer una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Sobre todo que tenemos que apoyar todas las medidas. Por ejemplo, yo presenté el proyecto de ley de terrorismo urbano y que ha sido apoyado por el presidente del Poder Judicial, exigiéndole al Parlamento que se apruebe ese proyecto de ley. Creo que nosotros tenemos que llegar a coincidir todos los que estamos dirigiendo en parte. Nos ha tocado esta etapa de la vida del Perú y tenemos que asegurarle pues a la población seguridad ciudadana y sobre todo una lucha frontal contra las bandas criminales y las bandas organizadas que quieren poner en vilo a nuestra sociedad.
No queremos que ocurra lo que ha ocurrido en el Ecuador, que lo que está ocurriendo pues en México, y que sobre todo pensamos, así como el presidente Boric y el presidente del Ecuador, el presidente de Colombia, denunciando a Nicolás Maduro como el gran artífice de esta inseguridad al mandar a sus esbirros de la banda criminal el Tren de Aragua y se instalen en todas las repúblicas hermanas, sobre todo que han invadido pues y están causando zozobra y terror en nuestra sociedad. Muy bien, señor Burgos, muchas gracias, lo hemos escuchado. Está usted en Trujillo, que es una ciudad particularmente afectada por la delincuencia y la criminalidad. Yo quisiera que nos diga después de la pausa si en los días que lleva usted ahí ha sentido que hay progresos en la lucha contra la delincuencia allá, porque como sabemos es una de las ciudades donde hay más sicariato y más extorsiones del Perú. Quisiera que nos dé su opinión específicamente sobre lo que ha percibido en la capital de la libertad. Pero antes vamos a ir a la pausa y retomamos nuestra conversación con el congresista Juan Burgos y con el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Sistema educativo peruano de manera abundante. Retomamos nuestra conversación sobre seguridad ciudadana con el congresista Burgos, que está en Trujillo, y luego con el alcalde Francis Allison, que está acá en la cabina de RPP Mávila. El congresista Juan Burgos es uno de los que ha insistido, y de eso nos estaba hablando antes de ir a la pausa, en que la extorsión y el sicariato sean calificados como terrorismo urbano, algo que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha respaldado. Congresista, ¿hay un proyecto ya en el Congreso, en marcha? El proyecto que yo lo presenté fue presentado el 5 de julio, y desde aquí yo reclamo a la Comisión de Justicia, presidido por el partido Perú Libre, el cual no lo pone a discusión, por lo tanto no se ha dictaminado. Hay el apoyo de muchas bancadas, porque realmente tenemos que darle seguridad al Perú, una seguridad jurídica, porque las bandas organizadas se corre el riesgo de que tengamos un Estado, un narcoestado o un Estado que sea gobernado por la minería ilegal y la extorsión. No sería extraño que en algún momento... ¿Cuál sería para usted el beneficio en este...? Hemos tenido un candidato de la extorsión y el crimen que fue candidato a la alcaldía del distrito de Porvenir. Claro, congresista, le preguntaba yo, además de la tipificación que incrementaría las penas, porque sicarios y extorsionadores pasarían a ser o a estar, digamos, normados en el marco de la legislación antiterrorista, ¿qué otros beneficios encontraría usted de aplicación de una norma de esta naturaleza? Bueno, la legislación antiterrorista es una ley aparte que separa del Código Penal. Lo que nosotros estamos haciendo acá, estamos incluyendo dentro del Código Penal la tipificación de un nuevo tipo de terrorismo, el 315 del terrorismo urbano, que de manera individual, organizada, indistintamente de su motivación, ideología, crea y mantiene un estado de inseguridad ciudadana en la población. Claro, pero con penas mayores a las que hoy hay para sicarios y extorsionadores. Más duras, penas más duras. Las penas más duras, y tenemos que ir hasta una pena tan severa, pues, que realmente castigue con mucho más de lo que se ha presentado. De acuerdo. ¿Nos permite escuchar al alcalde para ver si coincide con usted en ese punto, alcalde Allison? Bueno, todo esfuerzo para reducir los niveles de delincuencia es importante. Hay varios parlamentarios que han presentado propuestas parecidas a la del congresista en el sentido de crear el terrorismo urbano. No creo, ojo, que hay que cambiar palabras o nombres. No se trata de eso. Sí creo, por ejemplo, en el incremento de penas, pero sí he revisado. No he revisado, ojo, el proyecto del congresista Burgos, que está siendo entrevistado, pero sí otros que sin darse cuenta, ojo, bajaban las penas a los delincuentes. Hoy, por ejemplo, el sicario tiene 25 años de cárcel mínimo y en el sicariato agravado, cadena perpetua. Entonces, vi proyectos de otros congresistas
que más bien le bajaban la pena al sicario sin querer, porque ponían como máximo 30, cuando el máximo hoy es cadena perpetua. Algo parecido pasaba con la extorsión. Ojo, la extorsión hoy en el Perú, cuando causa lesiones graves o muerte de la víctima, también tiene cadena perpetua. Y he visto varios proyectos que la pena es máximo 30, cuando hoy tiene cadena perpetua. Entonces, cuidado con bajar las penas. De acuerdo. No me refiero a lo que manifiesta el parlamentario Burgos. Particular, He sino visto que en general ya hay penas elevadas. Elevadísimas. Señor Allison, quisiera aprovechar de su experiencia en el terreno para que nos diga qué es lo que viene funcionando en su distrito, que ha reducido los índices de la delincuencia y de criminalidad. ¿Cuáles son las políticas públicas que hay que implementar en las comunas para tener éxito? Bueno, claramente un tema importantísimo de reducir índices de crimen en la jurisdicción es invertir muchísimo dinero en eso. Magdalena ha invertido 1/3 de todo su presupuesto el año pasado. Hemos aumentado el número de serenos, hemos aumentado el número de carros, de motos, de cámaras. Hay policías en todos los carros, entre muchas cosas más. Mega operativos. El último mega operativo con más de 500 policías fue el día martes, hace 3 días. ¿Y a dónde fue dirigido ese mega operativo? Salimos a prostíbulos. Habíamos detectado el único lugar que se había atrevido a vender cosas robadas en el distrito, que está prohibido hace años. En Magdalena cerramos todo local que vende cosas robadas, tenemos una norma que lo permite, no había ningún local y en ese operativo detectamos uno que lo estaba haciendo, que ya lo clausuramos, se detuvo al comerciante que vendía teléfonos robados y el municipio ya clausuró definitivamente, y hoy puedo volver a decir lo que decía hasta hace unos días, que en Magdalena no se vende nada robado. ¿Qué pasaría si todo el Perú, todos los alcaldes cerraran todos los lugares donde venden cosas robadas? No habría mercado y bajaría el robo. El robo caería, obviamente, a su mínima expresión, pero lo que pasa es que en esa labor todos debemos comprometernos. Y ahí el tema de que muchos dicen, ¿yo qué puedo hacer? Alcaldes, mucho, porque repito, si todos cerramos los lugares donde venden cosas robadas, al no haber mercado, no va a haber robo, se va a reducir de manera radical, entre muchas cosas más. Quiero volver solamente, Fernando, a lo otro para acabar con lo siguiente. Tenemos que proteger a quienes nos protegen, que es la policía. La ley de protección policial no implica que el policía pueda disparar, por ejemplo, a un hombre o una mujer desarmados. Obviamente no, implica que cuando se enfrenta con su arma de fuego a otra persona con arma de fuego, en ese momento él sí puede disparar. ¿Quiere decir que no aplica para los muertos en las manifestaciones? No, de ninguna manera aplica para muertos en manifestaciones. Ahí habrá otro tipo de defensa. Pero acá estamos hablando de enfrentamientos con arma de fuego, evidentemente, a maleantes armados, no de otra manera. Eso es como la legítima defensa. Te excluye cuando se cumple con ciertos requisitos. No es que puedes salir y matar y aducir la legítima defensa, no. Solamente cuando cumples con ciertos requisitos. Igual acá, porque lo que me preocupa es lo siguiente. Si mañana se encuentra el cuerpo de una mujer asesinada en su hogar y el esposo está prófugo, evidentemente tenemos un feminicidio y un esposo prófugo y pedimos la detención. Pero ¿qué pasa cuando el fiscal ve un maleante armado muerto y un policía que ha trabajado, que ha cumplido con su obligación? ¿Por qué pide la detención si en principio este policía ha cumplido con su labor? ¿Por qué de origen, de nacimiento, en primera instancia, el fiscal ve un delito ahí? No puede asumir que hay un delito. Lo que tiene que asumir es que ha cumplido con su labor. No podemos permitirle a la policía que se deje matar. Tampoco podemos permitirle ni pedirle que se haga pues el loco cuando ve un asalto. Evidentemente, si nos están asaltando con arma de fuego, el policía va a intervenir con su arma de fuego, va a haber una balacera y no podemos pedirle al policía que dispare al pie, a la rodilla, esas cosas raras, ¿no? Su proyecto. La palabra final es congresista Burgos. Sí, tenemos que unirnos para luchar 100%. contra estos criminales, sobre todo con las bandas organizadas que han venido del extranjero y también con las nacionales. Tenemos que modificar la Constitución, el artículo 32, para que los tratados internacionales como el Pacto de San José sean discutidos y realmente se pueda hacer un referéndum para salir del Pacto de San José. Ya. La modificación del artículo 32 es necesaria.
esta reforma constitucional nos va a permitir pues tener unas medidas más drásticas contra la criminalidad. Muy bien, congresista Burgos. Muchas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias a usted también, alcalde Allison. Mávila, tenemos que poner el punto final para usted.